Muy buenas tardes, espero que me escuchen muy bien. Continuamos con el curso Fortalecimiento de las capacidades de los miembros de los consejos de recursos hídricos y administraciones locales del agua de las cuencas de la vertiente del Pacífico. Estamos en el módulo 2, Gobernanza del agua, y la unidad didáctica número 6, Gestión de la información para la construcción de consensos. Mi nombre es Abel Cisneros y voy a estar a cargo de la sesión número 11. Como no hemos tenido una reunión previa, es la primera vez que me ven seguramente, permítame presentarme. Mi nombre es Abel Cisneros, soy geógrafo y trabajo en la organización Practical Action, y desde hace algunos años orientado específicamente al tema de la gestión de los recursos hídricos, gestión de riesgo de desastres relacionados a inundaciones. Eh, Estoy acompañado ahora por la licenciada Edith Palomino, que va a hacer el soporte, y bueno, mucho gusto. Tengo entendido que ustedes son miembros del Consejo de Cuenca de el río Tumbes, ¿no? Sí, recuerdo la zona, estuve por ahí el año 2015, si no me equivoco, por unas inundaciones que habían ocurrido. Eh, Muy bonito el lugar, al margen de las circunstancias que a veces atraviesa. Muy bien, antes de iniciar voy a compartir mi pantalla y vamos a dar unas anotaciones iniciales. A ver, ya está expuesta la pantalla. Y las anotaciones iniciales, que seguramente ustedes ya las han escuchado en otras reuniones, son las siguientes. Puntualidad. Como verán, hemos iniciado exactamente a las 3 de la tarde, 3:01, y es necesario para poder cubrir los contenidos que tenemos comprometidos con la Autoridad Nacional del Agua y por una cuestión básica de respeto entre el tiempo tanto nuestro como el de ustedes. Mantener el micro desactivado mientras se realice la presentación. En algún momento voy a solicitarle a alguno de ustedes, por favor, el intercambio de algunas ideas y en ese momento pueden activar el micrófono. Mantener la cámara encendida es esencial, por favor les voy a pedir, quienes tengan esa función, mantener la cámara encendida y sobre todo en la participación de grupos también, ¿no? Mantener la cámara encendida. Prestar atención, bueno, una cosa casi obvia, pero es necesario ya que en algún momento vamos a comenzar a interactuar, y prestar atención es una cosa esencial. Identificar las zonas seguras, ustedes ya han visto, estamos en una zona sísmica y sobre todo la última semana ha ocurrido varios sismos en diversas zonas. No quisiéramos que nos agarre desprevenidos, así que vayan identificando qué sectores son las rutas de evacuación que ustedes podrían utilizar en caso haya una emergencia en el transcurso de esta sesión. La conexión a Internet, bueno, era una cosa que ya se les había solicitado, todos tener cuidado de acceder a una conexión segura, estable de Internet para poder participar de manera fluida. Una participación activa, es fundamental esto de la participación activa, sumado a prestar atención, vamos a lograr que los contenidos que tenemos preparados esta tarde para ustedes puedan ser lo suficientemente asimilados y puedan incorporarse después dentro de su trabajo diario. Sobre los ejercicios es necesario que ustedes cumplan los ejercicios, tenemos un ejercicio grupal de acá a 1 hora aproximadamente, y tenemos un ejercicio individual que va a ser descrito al final de la sesión y que va a ser necesario que se entregue antes de la siguiente sesión. Hay un manejo del tiempo, como ustedes verán, el tiempo es esencial en el desarrollo de este curso, como les decía, es tanto por el respeto que tenemos el tiempo de los otros como para lograr los objetivos que nos hemos propuesto. Así que, bueno, iniciamos. Gestión de la comunicación, ¿no? Gestión de la información. El taller completo es gestión de la información y la comunicación para la búsqueda de consensos, y en esta parte vamos a hablar sobre todo de la información y en la siguiente vamos a hablar de la comunicación. Yo antes de continuar, quiero resaltar algo. El título, y esto es un ejemplo que usábamos, el título parece bastante sencillo, ¿no? Gestión de la información. Y a veces nos parece obvio qué implica la gestión de la información. Mientras que a veces cuando el título nos dice, no sé, modelamiento numérico de, no sé, variables físico-químicas para la identificación de calidad del agua, me he inventado un nombre enredado, como el título parece complejo, a veces ¿no? consideramos que debería tener más atención.
Y lo que ocurre con la gestión de la información es que todos asumimos que ya entendemos de por sí qué implica la gestión de la información o qué implica el reto de la comunicación. Y no necesariamente estamos en lo correcto. Por ejemplo, ¿qué entendemos ahora del concepto gestión de la información? Voy a pedirle a un asistente, a ver, Ángel Mera, si está presente, por favor, ¿nos podría dar una idea, no de todo el concepto, sino qué implica gestión? ¿Qué es gestión? Ya, aló, buenas tardes. Se le escucha claro. Ya, Adelante. su mismo nombre lo dice, ¿no? De gestionar, ¿no? Gestionar cualquier proyecto ante cualquier institución, ¿no? Ya, es una acepción que se le suele dar, sí. Muy bien, gracias. Quiero pedirle a ver a otra persona, la señora Rosario Silva, ¿qué podemos entender de información? Hola, buenas tardes. ¿Me Buenas escuchan? tardes. Sí, se le escucha claro. ¿Cómo están? Sí, bueno, información es el producto que obtenemos, ¿no? Después de realizar las acciones que implican la gestión. Eh, sí, bueno, podemos, muchísimas gracias a los dos participantes. Y sí, ahí necesitamos llevar los dos conceptos a una especie de consenso, ¿no? Primero, gestionar se ha entendido como una serie de a ver, desde el concepto que vamos a utilizar, la gestión es un conjunto organizado de procesos que busca un fin, ¿no? Entonces, claro, desde, por ejemplo, gestionar una obra es llevar a cabo un conjunto organizado de procesos que logren que una obra se realice, ¿no? Desde, por ejemplo, el recojo de datos, el expediente inicial, las formulaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, más allá de lo que entendemos comúnmente de qué es la gestión, nos vamos a quedar con esto. Es un conjunto organizado de procesos destinados a un fin, ¿ya? Es como la base de lograr algo desde el punto de vista administrativo o desde procesos es la gestión. Y la información es un producto que depende de datos, ¿no? Y ahí justo, gracias, en otra pregunta, por ejemplo, nos decían, sí, la información son los datos. Y en realidad no necesariamente, no están al mismo nivel la información y los datos. Entonces, regresando al concepto en general, gestión de la información tiene que ver con un conjunto organizado de procesos que lo que busca es que la información cumpla un rol dentro de nuestras organizaciones. Bien, entonces, a ver, vamos a ver cómo esto se hilvana dentro de todas las ideas y de las funciones que tenemos. A ver, algunas ideas iniciales. La información también procesa y genera conocimiento. Exactamente. No existe conocimiento, que es, digamos, una parte mucho más elevada, sin información. ¿La información es poder? Sí, es poder, ¿no? Es poder porque posibilita la acción. Y gestionar datos puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso completamente, ¿ya? Prácticamente no hay sistema en el que la adecuada gestión de los datos, la adecuada gestión de la información no marque una diferencia entre el éxito y el fracaso de un proceso. Y quiero traer ahora un ejemplo, ¿no? Cualquiera de nosotros puede recordar cómo es que, pese a que no nos fue tan malo, bueno, algunos pueden tener unas ideas y otras, pero hablando de la pandemia, podemos recordar cómo es que desde el funcionamiento de algunas instituciones, los datos no fueron asimilados lo suficientemente rápido como para que las acciones en campo cambien, ¿no? Es como, si podemos medir, por ejemplo, ya si hacemos una especie de análisis forense, la cantidad de meses que se tardó en
identificar específicamente qué medicamentos no estaban cumpliendo o no estaban teniendo efectos sobre la salud de las personas, porque ya en otros lugares se habían hecho informes donde se decía, ¿no? Entonces, los datos, la información base, no solo puede generar el éxito o el fracaso de un proceso, sino que incluso en el éxito puede determinar, por ejemplo, economía tanto de procesos como de recursos, ¿no? Entonces, ahí solo en ese caso, por ejemplo, podemos ya estar citando de qué manera el manejo de la información con los tiempos adecuados, con los procesos adecuados, puede determinar el éxito o el fracaso de una acción, ¿no? Entonces, a ver, continuemos con las ideas claves. Gestionar la información consiste en recabar datos importantes, analizarlos y saber cómo utilizarlos. Sí, necesitamos gestionar los datos y saber cómo utilizarlos. Eso es crucial. Pero vamos a ver más adelante, en algunas diapositivas, que dentro de una organización no todos los individuos tienen que estar completamente enterados de cuáles son los datos más básicos o cómo organizar esos datos básicos. Y ustedes dentro de sus organizaciones lo pueden saber muy bien, ¿no? Por ejemplo, dentro de los consejos de cuenca o de organismos técnicos relacionados a la gestión de recursos hídricos, no todos son hidrólogos o no todos son especialistas en calidad del agua, no todos son biólogos que hacen análisis de laboratorios, ¿no? Entonces, hay algunos que están en un nivel de manejo de estos datos y ellos ejecutan o desarrollan, por ejemplo, alguna de las fases de la gestión de la información para que otros miembros de la organización tengan insumos para continuar toda esta cadena de decisiones. Así que lo que para algunos pueden ser datos importantes, para otros podrían no ser datos muy importantes, y por eso nuevamente regresamos a la necesidad de gestionar la información. Entonces, el conjunto, bueno, gestionar información es un conjunto organizado de datos procesados, sí, realmente. ¿Genera el conocimiento humano? Sí. Y esto para regresar, por ejemplo, los datos de por sí son información, y la respuesta es no. Creo que en la siguiente diapositiva sí. Esto, cuando ustedes, si alguno de ustedes está llevando un diplomado o es especialista en temas de comunicación o cualquier otra rama profesional que haya estado ligada a temas comunicativos, cuando revisan el tema de gestión de la información, salen esquemas mucho más complejos, de mucha más variables, ¿no? Lo que hemos hecho nosotros es reducir a 3 peldaños básicos que ustedes tienen que entender que son completamente distintos, ¿no? Y estos 3 peldaños son, el elemento más básico son los datos, ¿no? Los datos son la base de la construcción de la información, pero los datos no generan información por sí solos, ¿no? ¿De qué manera los datos se transforman en información? Cuando están organizados, catalogados, jerarquizados, etc. Hay todo un proceso en el que los datos se transforman en información. Y teniendo ya información, recién podemos desarrollar acciones comunicativas, ¿no? Y si ustedes regresan, por ejemplo, a algún caso que conozcan, yo conozco un montón, en los que en procesos de comunicación no te llega información, sino te llegan, por ejemplo, pliegos de datos, ¿no? Y te dicen, mira, en base a los datos recogidos de tal estación, ya hemos identificado que va a haber déficit hidrológico. Cuando tú revisas el informe, no están organizados en tablas o proyecciones o todo el resto de manejo de proceso de los datos que podría darte a ti un nivel adecuado de información, sino que ha habido un salto, ¿no? Y ahí se generan los primeros problemas de gestión de la información. Entonces, a ver, había otra pregunta. Como la base de todo este proceso son los datos, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué tan importante es producir los datos? Y ahí hay una cosa, pero que es crucial, porque si bien ahora estamos desarrollando, bueno, se está desarrollando en el país un proyecto del programa de modernización de la gestión de recursos hídricos, si nosotros retrocedemos algunos años, o incluso, bueno, un par de décadas, yo recuerdo, por ejemplo, el año 2012, cuando comencé a hacer trabajos de campo en la universidad,
cuando uno llegaba a sectores como cuencas y trataba de identificar, por ejemplo, cuáles eran los puntos de monitoreo, lo que se daba cuenta es que los puntos de monitoreo, los que nos proveen los datos duros, digamos, del estado hidrológico, reduciéndolo todo a este punto, porque hay muchos más puntos, del estado hidrológico eran insuficientes, o por lo menos no estaban ubicados en sectores como para entender la problemática de sectores altos, de cuencas altoandinas, ¿no? Pero sí teníamos datos más bien en otros que ya era extremadamente imprescindible, como en el ingreso, en los aforos de las represas, ¿no? O en las salidas de las represas, etc. Entonces, la cantidad de datos, la calidad de datos y la cobertura espacial de los datos era bastante insuficiente hace algunos años, poco a poco está comenzando a cubrirse de mejor manera, pero todavía estamos recién comenzando a producir datos, ¿no? ¿Y por qué son importantes los datos? Porque en principio son un elemento concreto de la construcción de la información, ¿no? Y ahí vamos, o sea, eso es innegable, ¿no? Sé que la mayoría de miembros de los consejos de recursos hídricos y las autoridades locales del agua, bueno, vienen de ramas de ciencias, ingeniería, así que no les tengo que contar qué importante pueden ser los datos. Más bien, lo que les tengo que contar es que no todos los datos son elementos concretos, no son elementos numéricos extraídos de una máquina, de un sensor, de un medidor, ¿no? También hay conjuntos de datos básicos, que están producidos, por ejemplo, de manera testimonial, ¿no? Eh, y esto, desde mi experiencia en el tema de gestión de riesgo de desastres, por ejemplo, cuando uno hace un análisis de un evento, un huaico que ocurrió en un sector, y, por ejemplo, trata de encontrar una magnitud, ¿no? ¿Cuál fue el volumen de agua arrastrado? Obviamente no hay un sensor, no hay cámaras, etcétera, pero lo que uno puede hacer es hablar con una persona y la persona te dice específicamente cuál fue la altura del volumen, etcétera. No quiere decir que ese testimonio sea transformado inmediatamente en un dato, pero tenemos que estar abiertos a entender que el ingreso de datos pueden ser datos tanto cuantitativos como cualitativos, ¿no? Y otra cosa importante que hablábamos en una sesión previa es que, por ejemplo, el manejo de los datos, y lo van a ver más adelante, y lo voy a repetir más adelante, es la fase inicial de un proceso casi circular, ¿no? De gestión de la información. Pero el punto de inicio, que son los datos para esta organización, pueden ser el punto final de otra organización. ¿Qué quiere decir? Ese ingreso de datos podría estar compuesto por un informe de otra institución, ¿no? Y eso lo podemos ver más adelante. Por ejemplo, un anuncio de lluvias en un sector de una cuenca es un informe final de una evaluación hecha, por ejemplo, por CENAMI, por el Servicio Nacional de Meteorología. Pero cuando ustedes van a incorporar eso dentro de un proceso de gestión de información, como por ejemplo para tomar decisiones, el punto inicial es ese informe. Entonces, regresando a la idea, el punto final de una gestión de información de una institución puede ser el punto de inicio de una gestión de información de la institución propia, ¿no? Entonces, y ahí avanzamos un poco. Y otra idea es saber diferenciar los datos importantes de los datos innecesarios. Y ahí, bueno, la gente con experiencia sobre manejo de datos o que ya han trabajado con determinados tipos de datos pueden dar testimonio de qué datos son importantes y qué datos podrían no ser tan importantes. Ahora, en mi caso, les contaré que en el proceso de gestión de datos que a veces he desarrollado más del lado de la geografía orientada a la microclimatología, a veces he tenido la sorpresa de que datos que juzgaba innecesarios y que, bueno, habían sido almacenados casi por defecto, me sirvieron para corregir errores de datos que tenía dentro de mi conjunto de datos, ¿no? Y ahí va el caso estaba analizando los datos de una estación meteorológica en una hidroeléctrica. Eran 5 años de datos de
alrededor de 11 o 12 variables de una estación Davis, y los datos tenían 7 años de duración, medidos cada 15 minutos. Así que pueden imaginar los millones de datos que estaban siendo analizados. Y bueno, uno de los objetivos era saber si la presencia del embalse de una hidroeléctrica había alterado ciertos patrones de temperatura, ¿no? Ahora, lo paradójico con esto es que yo encontré una variación térmica muy importante, pero que estaba en desfase a la construcción del embalse, y se lo comenté a mi asesora de la investigación, y me dijo, bueno, debe haber un error. Pero todo el manejo numérico de los datos, los procesos, las transformaciones, porque había datos que habían sido recolectados durante periodos de 1 hora, hasta datos que habían sido recolectados cada 5 minutos, y tenía que haber una síntesis para que... Entonces, todo el proceso matemático estaba correcto. Pero cuando analicé, amplié el registro de datos, por ejemplo, a los datos que recogía la estación sobre la hora del amanecer, porque tenía un sensor de luz, lo que encontré es que en ese sector, siendo junio y teniendo que amanecer a las 6:15 de la mañana, amanecía a las 8:15, 8:17 más o menos. Y lo que encontré, justamente analizando datos que no eran importantes, entre comillas, es que el reloj electrónico de la estación había estado malogrado durante probablemente la mitad del tiempo de reporte, ¿no? Y eso es crucial. Entonces, nuevamente, regresando al caso de ustedes, a veces podemos juzgar que hay datos que son importantes y otros que son menos importantes. De todos modos, tenemos que estar abiertos a la posibilidad de que, primero, hay datos que podríamos juzgar que no son importantes, pero que por una cuestión ya de precaución, ¿no? Un principio precautorio, tenemos que ver las maneras o los medios para almacenarlos, por lo menos durante un tiempo prudencial, ¿no? Y esto hablando específicamente de los datos. Siguiente, a ver. Y como les decía antes, el ciclo de gestión de la información es un circuito que se retroalimenta, en el que el punto de recojo de datos, o los datos en general, el ingreso de datos, puede ser la parte puede ser la parte final del proceso de otra institución. Pero bueno, regresamos al ciclo mismo de la gestión de la información. Iniciamos con el recojo de datos, ¿no? Todos ustedes deben haber visto esta fase, ¿no? Deben tener estaciones en algunos sectores, deben tener voluntarios o directamente dependientes, empleados de sus organizaciones que recogen datos, que hacen monitoreo, tanto analógico, ¿no? Escribiendo en un cuaderno, por ejemplo, los aforos, o digital, ¿no? Estaciones automáticas, o también ingreso de datos mucho más elaborados, como por ejemplo datos sobre calidad del agua, sobre partículas en suspensión, ¿no? Sobre sedimentos, etc. Entonces hay un conjunto muy grande de datos que pueden entrar dentro del proceso de gestión en el que ustedes están. Pero esos datos de por sí no dicen nada, ¿no? Necesitan una fase de proceso, una fase de procesamiento. ¿Y qué tipo de procesamiento, no? Como lo que les decía yo, por ejemplo, agrupaba los datos por variaciones interestacionales, ¿no? Entonces, o hay algunos procesos que tienen que hacer análisis diarios, horarios. Todo tiene que ver con cuáles son los fines a los que los datos van a ser orientados, ¿no? Y ahí hay algo que es casi una obviedad, ¿no? Un mismo conjunto de datos puede ser sometido a diversos procesos. Entonces, los procesos ya comienzan a depender de cuál es el fin para el que va a ser orientado el dato. Y cuando termina de ser procesado, se generan los informes. Cuando un dato se convierte en un informe, es recién cuando puede comenzar un ciclo comunicativo, ¿no? Es decir, los datos expresan algo después de haber sido analizados. Y nuevamente, ¿no? Siguiendo la misma lógica inicial, puede haber muchos informes basados en el mismo dato, ¿no? Porque los procesos pueden ser distintos y los fines pueden ser distintos.
Una vez que la generación, una vez que los datos ya han generado un informe, hay un ciclo de distribución. Y ahí está justamente lo que les decía al inicio, ¿no? Una organización tan compleja como un Consejo de Recursos Hídricos o una autoridad local del agua tiene especialistas de distinto tipo y puede haber especialistas muy técnicos y especializados que están más ligados hacia el lado de los datos y especialistas más de gestión institucional, gestión económica, etcétera, ligados más al análisis y toma de decisiones, ¿no? Entonces, el dato procesado por a quien le corresponda y que tenga las capacidades y competencias necesarias, genera esos informes son distribuidos por cómo tiene que estar organizada la institución. Puede ser que un informe sobre calidad de datos tenga una gerencia específica y el informe sobre la condición de los recursos del último año tenga otro fin dentro de la organización. Y ahí termina el circuito con el análisis de esa información y la toma de decisiones. Y muchas veces la toma de decisiones puede alterar nuevamente el proceso de recojo de datos, porque si el proceso de análisis y toma de decisiones concluye que, por ejemplo, los datos han estado siendo recolectados en un punto en el que no tenemos referencia de un afluente que puede presentar contaminantes, ¿no? ¿Saben? Me estoy inventando un caso. Entonces se cambia el punto de muestreo y entonces los datos se reconfiguran, ¿no? Por eso esto es un circuito. Y otra cosa que sé que están tomando nota y por favor quiero que lo pongan como una idea clave de toda esta sesión. Cuando los datos y estos informes circulan al interior de la organización o con organizaciones estrechamente ligadas, no estamos hablando de un ciclo, no estamos hablando de comunicación, sino estamos hablando de un ciclo de gestión de información, ¿ya? Y eso quiero que quede claro. Ciclo de gestión de la información es cuando la información circula al interior de una organización y después, cuando esta información salga de la organización o de la institución y llegue a otras instituciones que no necesariamente están ligadas con los mismos fines, recién ahí estamos comenzando a hablar de procesos comunicativos. Bien. Otra característica del ciclo de la gestión de la información es que su circuito, sus finalidades, sus responsables ya están determinados, porque es parte de la función, ¿no? Entonces, por ese lado, una aclaración para que no quede duda en cuál es la diferencia entre el módulo que estamos desarrollando ahora, el número 11, y cuál es la diferencia con el módulo 12, ¿no? Entonces, aquí estamos concentrándonos en el ciclo de gestión de la información. Para hacer una ampliación un poco de los pasos, ¿no? Recojo de datos. ¿Los datos son materia prima del sistema de información? Sí. Pueden ser números, imágenes, recogida por el hombre o sensores. Esto recogida por el hombre, ¿no? Desde lo analógico, es decir, yo leyendo un instrumento en el río o identificando un sector con erosión en una ladera que afecta un río, todas esas cosas, hasta testimoniales, ¿no? Cómo es que el poblador de tal sector me dice que el día X, ¿no? Que le tocaba regar, por ejemplo, no llegó agua por el canal porque el agua fue insuficiente, ¿no? Entender eso, ponerlo en contexto. Entonces, ese primer paso de recojo de datos tiene que ver con eso, ¿no? El elemento básico, la materia prima que después se va a transformar en información. Procesamiento consiste en la manipulación de los datos para una adecuada generación de la información. Hay muchos procedimientos para esa manipulación de datos, desde procedimientos estadísticos, procedimientos gráficos, desde procedimientos numéricos hasta interpretativos. Es decir, tomas ese dato inicial y ese dato inicial lo tienes que someter a procesos. Esos procesos son una fase completa, ¿no? A ver, aquí un ejemplo dice simulaciones de caudal, pronósticos de precipitación, etcétera. Exacto, ¿no? Exacto. Continuamos. Generación de informes. Producir informes en función de las necesidades de los usuarios de la información.
¿no? Entonces ahí ya estamos en la fase de los informes. ¿Qué tipo de informes desarrollan ustedes? No sé, el informe al cierre del trimestre, el primer trimestre, sobre cómo estuvo el promedio de almacenamiento de agua en una represa, ¿no? O sea, ya, un informe. ¿De qué ha dependido ese informe? ¿Qué datos? Los datos, bueno, las lecturas diarias de almacenamiento, ¿no? ¿Y en qué proceso ha sido sometido? La fase 2, un proceso numérico, en base a estadística, puede ser. Entonces, ahí, segmentando un posible ejemplo, ¿no? Pero ahora, ese informe, cuando termina de ser desarrollado, ya tenemos, por ejemplo, nuestro informe de promedio estacional de almacenamiento, tiene que ser distribuido. ¿A quién de mi organización le corresponde recibir ese informe? ¿No? Un informe sobre volumen de almacenamiento no va a terminar, por ejemplo, en una dirección de calidad del agua, ¿no? Si es que no tenemos datos sobre calidad del agua, no va a ir ahí. Entonces, cada informe, por sus características, tiene un objetivo, un receptor propio dentro de la institución que ya está escogido, ¿no? Sabemos quién es. Entonces, ese proceso de distribución puede ser un proceso formal, como también, y esto ocurre, ¿no?, últimamente, procesos informales de distribución, ¿no? Hay muchos ejemplos en los que sistemas de alerta, en los que trabajamos nosotros, han construido, por ejemplo, grupos de WhatsApp, ¿no? O después de una reunión de coordinación, los miembros de un consejo de cuenca hacen un grupo de WhatsApp y empiezan a intercambiar desde mensajes, ¿no? Hasta informes, etcétera, ¿no? Entonces, es un medio informal, no está contemplado dentro, por ejemplo, de los documentos normativos, pero existe. Entonces, cuando vemos una estrategia de gestión de la información, necesitamos considerar que también existen esos medios, ¿no? Y 5, el análisis y toma de decisiones, ¿no? Ese análisis ya está en un nivel, digamos, elevado, puede ser alguien ligado a procesos de gestión económica o administrativa, no necesita ser un especialista, porque la virtud de un buen sistema de gestión de la información es justamente que a medida que los datos van siendo procesados, convertidos en informes, distribuidos y llega para la toma de decisiones, ha sido procesado, ¿no? Una toma de decisiones es un hecho ejecutivo, es una decisión que afecta al resto de la organización. Y si para la toma de decisión el conjunto de personas o la única persona que tiene que tomar la decisión tiene que regresar a los datos, analizar uno a uno los datos diarios de aforo, por ejemplo, hablando del caso de volumen de agua, o los informes contaminantes de partículas por millón, de tal o cual, ya, se pierde el tiempo necesario para hacer eficiente la gestión, ¿no? Ya no gestión de la información, sino la gestión del sistema en general. Entonces, la gestión de la información es un medio para que la gestión de todo el sistema sea más efectiva y pueda fluir adecuadamente. Estoy completamente seguro que ustedes hacen todos los pasos que hemos mencionado, pero no les dan el nombre o no los entienden como procesos independientes uno del otro. Y es necesario que le demos esa importancia como procesos independientes, porque al verlos como procesos independientes podemos, por ejemplo, identificar problemas en el funcionamiento de este sistema de gestión de la información. O, pese a que pueda funcionar muy bien, saber en qué punto podemos mejorar el proceso de gestión de la información, ¿no? Entonces, eso como paso. A ver, bueno, conjuntos de datos que hemos encontrado, herramientas para la gestión de la información de los recursos hídricos, el SAMAC, Sistema de Alerta y Monitoreo de Activación de Quebradas, Observatorio del Agua, Análisis de Datos de Recursos Estadísticos para el Agua, Centro de Información de Recursos Hídricos, Repositorio Digital de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua. Había un portal que yo utilizaba muy interesante y era una especie de portal sobre gestión de recursos hídricos orientado al Niño 2016, ¿no? que juntaba datos estadísticos. Muy, muy bueno. Pero vamos aquí.
Procesos de gestión de la información, esto viene de un documento que seguramente ustedes han revisado, pero que está en los textos de soporte, que es la directiva sobre el sistema, normas y procedimientos para la gestión de la información de recursos hídricos de la Autoridad Nacional del Agua. Interesante, ¿no? Se identifica dentro de este esquema los actores, ¿no? Actores internos, actores externos, etcétera, ¿no? Sí, hay que tomarlos en cuenta. Ustedes están también señalados por aquí, administraciones locales del agua, ¿no? Profesionales, etcétera. Pero bueno, pasemos a la siguiente. En ese documento también se menciona, ¿no?, un ciclo de generación de la información, que es más o menos el que ya les hemos mencionado antes, pero es como, es la manera en la que institucionalmente ven el proceso de gestión de la información, ¿no? Recopilación de datos, ya lo habíamos visto, o los datos de inicio de la fase 1. Preparación de datos, que es la fase, ¿no?, preparación, y la siguiente, que es procesamiento y limpieza de datos, ya lo hemos visto. Interpretación de los datos, ya tiene que ver más con el análisis y toma de decisiones, y almacenamiento y publicación, que era así algo que no se había considerado en el anterior esquema, ¿no? Porque aquí ya estamos hablando de almacenamiento y publicación de datos, ya es lo que ocurre fuera del circuito institucional. ¿A quién vamos a enviar la información? Y bueno, ideas fuerza hasta este punto. ¿Es importante el almacenamiento, archivo de datos en todos los procesos de ciclo de la información? Sí, es importante, ¿no? Y para eso, bueno, hay repositorios, ustedes tienen un sistema de gestión de información que se está implementando, así que, bueno, una idea fuerza. El Observatorio del Agua como herramienta del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos es el espacio a nivel nacional donde se almacenan los datos. Y muchos de ustedes ya habrán, tomado contacto con esta plataforma. Es muy interesante la plataforma. Bueno, nos hacían la anotación hace un par de días en otro grupo, de que, bueno, hablábamos mucho de información sobre directivas de la Autoridad Nacional del Agua, y los consejos de recursos hídricos, pese a estar involucrados dentro del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, no eran necesariamente dependientes de la Autoridad del Agua. Entonces había toda una aclaración, y sí, somos completamente conscientes de que hay diferencias funcionales. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de gestión de la información, y aquí hay un dato muy claro, a lo que podemos orientar, y es que, por un lado, es prácticamente imposible que una organización sectorial, ¿no?, territorialmente hablando, como por ejemplo un Consejo de Recursos Hídricos, produzca toda la información que necesita, genere un repositorio electrónico digital para almacenarla, y se sirva de esa información sin relacionar esa información con todo el resto de bases de datos que existen. Por eso, la existencia de un Sistema Nacional de Información sobre Recursos Hídricos, en el que todas las subunidades puedan descargar los datos que generan, aprovecharlas para procesamiento, por ejemplo, ¿no? Pero de ahí, descargar o recibir datos junto con todo el resto de datos que la Autoridad Nacional del Agua puede desarrollar, o que las instituciones científicas nacionales pueden desarrollar, y que es importante para la gestión de recursos hídricos, y tener todo eso en una base de datos que pueda servir después para el recojo de información es la única lógica, digamos, desde el punto de vista tanto económico como de recursos, que funciona para la gestión de información sobre recursos hídricos, ¿no? Así que, y bueno, la última idea fuerza, que es lo que habíamos mencionado, la gestión de la información es un proceso interno e institucional, ¿no? Está normado, se sabe quiénes son los responsables, se sabe cómo debe llegar el informe, cada cuánto tiempo se hace determinados informes, qué tipo de datos deberíamos recoger, y de ese conjunto qué datos recogemos y qué datos todavía no recogemos. Es decir,
La gestión de la información es la parte, digamos, dura de generación de conocimiento, es interna a la institución y seguramente todos ustedes entienden muy bien cómo es ese proceso, ¿no? Entonces, le estamos dando forma. Hasta este punto, lo que nosotros vamos a proponerles ahora es hacer un trabajo grupal. ¿Bien? ¿En qué consiste este trabajo grupal? En principio estamos 15 personas, de los cuales algunos somos el soporte pedagógico, otros son invitados. Supongo que van a ser 2 12 grupos, ¿no? personas hay. 12 personas. ¿Y serán 2 grupos, les parece? ¿O hacemos 3 Podría grupos? ser 3, Abel, 3 para grupos. que sí haya mayor participación también. Perfecto. Entonces, miren, vamos a dividir a todos los asistentes esta tarde en 3 grupos. ¿Qué va a hacer cada grupo? ¿No? Les vamos a compartir un formato, está colgado en un documento de Google Drive, y este formato, primero, les recalca en el insumo 3 el ciclo de la gestión de la información, pero además les da un caso. Bueno, cuando reciban el formato, lo que tienen que hacer todos es leer las indicaciones, que es parte de las que yo les estoy dando aquí, pero para que lo tengan bastante en claro, pero comenzamos. Les vamos a dar un caso. Son casos recogidos, algunos de la prensa, otros casos han sido recogidos de informes oficiales de la Autoridad del Agua, y ustedes van a asumir ese caso como una especie de telón de fondo. Si es que ese caso existiera, ¿de qué manera ustedes, desde las atribuciones que tienen del Consejo de Recursos Hídricos, primero, qué tipos de datos deberían solicitar o demandar o buscar, o qué tipo de datos ustedes tienen para avalar ese caso, ese proceso, ¿no? Esos datos, ¿a qué procesos van a someter? Si van a ser procesos estadísticos, si van a ser procesos de interpretación, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una denuncia de que en un sector alto, los pobladores han destruido todo el pajonal altoandino y unas lagunas que todas estas eran parte no sé, de una zona especial con importancia para el abastecimiento de agua. ¿Qué hacen ustedes? ¿No? Recojo de datos. Puede ser que digan, bueno, vamos a agarrar la camioneta y vamos a hacer la verificación. Ah, perfecto. Pero ¿qué otras cosas se pueden hacer? No sé, recoger imágenes satelitales de la Agencia Peruana Espacial, ¿no? Para saber, por ejemplo, cuál fue la progresión del daño. Ah, interesante, ya pueden recoger. Entonces, en el recojo de datos ya tienen dato 1, verificación in situ, dato 2, fotografías satelitales. Dato 3, por ejemplo, si había una estación cercana con posibilidades de identificar materia sólida. También eso podría servir como indicador. Listo, tienen todo este conjunto de datos. ¿Qué procesos van a tener que someter? Por ejemplo, en el caso de imágenes satelitales puede ser interpretación, ¿no? Puede ser procesos interpretativos, o si hay especialistas en sistemas de información ya lo someten a un análisis de NDVI, es decir, hay toda una serie de cosas. Tienen el informe, generan el informe. ¿Cómo se llama el informe? ¿Qué son? ¿Es un memorándum? ¿Es un informe técnico? ¿Es distribución? ¿Mediante qué cadenas puede ser distribuido? Si va a ser enviado directamente a la dirección nacional o a un municipio. Las grandes preguntas. Y el análisis y toma de decisiones. Después de haber hecho todo este circuito, y quisiéramos que ustedes se pongan en la situación de que ya les toca a ustedes, después de todo este circuito de información, decidir qué podrían decidir, ¿no? Y ante todo esto, la columna de la derecha es una columna en la que, ¿qué acciones ustedes consideran que podrían mejorar ese proceso de gestión? ¿No? Si yo considero que puedo recoger datos, allá, perfecto, pero ¿cómo esos datos podrían ser mejores, ¿no? Instalando una estación en el mismo lugar, puede ser. O solicitando que la comunidad cercana, no sé, plantee una especie de registro participativo de ciertas condiciones.
todo esto queda del lado de la discusión de ustedes, así que se los vamos a dejar como tarea grupal. Esperamos que surjan ideas en torno a esto y también que puedan ser ideas críticas, ¿no? Tanto con el sistema como con los procesos. Así que, bueno, iniciamos. Tanto la licenciada Palomino como yo vamos a estar saltando entre los grupos para poder darle soporte. Otro detalle, nosotros tenemos comprometido un proceso de calificación en torno a estos trabajos grupales y a los trabajos individuales. Así que mencionarles además que el trabajo individual va a tener relación con este trabajo grupal, así que asegúrense todos los participantes de descargar también este formato para que después lo puedan utilizar para su trabajo individual. Así que, listo, comenzamos el trabajo grupal, van a ser 25 minutos de discusión y terminamos esta parte. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Ya todos regresando a la plenaria. Bueno, hemos estado viendo ambos grupos y las discusiones podrían, si dábamos media hora más, probablemente las discusiones se hubieran extendido bastante más. Muy bien. Lo que sí, no sé si ya han decidido, necesitamos que cada uno de los grupos pueda exponer lo que ha avanzado de la matriz. Así que, bueno, yo quedo atento al orden. No sé quién podría... el grupo que tuvo problemas de conexión fue el grupo 2, ¿no? La sala número 2, si no me equivoco. Sí, fue el grupo 2. Muy bien, entonces vamos a pedirle al grupo número 1, si puede, por favor, exponer lo que ha rellenado. La primera parte es, bueno, referir cuál es el caso que les ha tocado y después ver la matriz, por favor. Adelante, tienen 3 minutos. Bueno, podemos extenderlo hasta 5, pero si pueden cerrarlo en 3 minutos sería ideal. Daisy, expon tú, pues, Daisy. Sí, un momento, sino que justo se me desconectó un ratito. A ver. Voy a compartir pantalla. Que me despiertes si es que estoy soñando, si es que contigo estoy alucinando, porque ha llegado el día. ¿Me pueden por favor confirmar si es que se visualiza? Sí, ya se ve. Ya, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Bueno, el caso 1, Cuenca Tumbes, les voy a leer el caso. A nosotros nos ha tocado, en este caso, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI, informó que el caudal del río Tumbes va en ascenso, por lo que el nivel de alerta sube a naranja. Sin embargo, advierte que las lluvias registradas en la parte alta de la región podrían volver a ocasionar un desborde. Esta es la información que tenemos respecto al caso. Y de acuerdo a la conversación y al cambio de opiniones que hemos tenido dentro de nuestro grupo, hemos creído conveniente establecer estos acuerdos en la matriz, donde habla de los pasos de la gestión de información. En el primer punto, sobre el recojo de datos, en este caso nos estamos mencionando qué hace el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca y qué acciones se deberían considerar para mejorar la gestión de la información. Entonces, en el primer punto, hemos considerado información proporcionada por el CENAMI, es decir, contar a través del Consejo con esta información de caudales promedios y los caudales instantáneos, ¿no? Y la acción que hemos coincidido para mejorar la gestión de la información es convocar al grupo de gestión de riesgo y prevención del desastre. ¿Qué son este grupo? A través de este grupo se hace o permite el monitoreo de los caudales, ¿no? Nos han facilitado en este caso el CENAMI. En el punto 2, que habla de procesamiento, a través del Consejo se va a analizar la información reciente con la información histórica.
histórica, ¿no? Ya que también dentro del caso tenemos un condicional que habla que probablemente si existe una mayor precipitación genere desbordes en la parte baja de la cuenca, ¿no? Entonces es importantísimo el realizar un análisis de información histórica con la información reciente que nos está facilitando, o en este caso, dando a conocer el tsunami, ¿no? ¿Qué acciones se deberían considerar para mejorar? Hemos creído conveniente convocar al proyecto especial binacional Puyengo-Tumbes a fin de comparar la información, ¿no? Si bien es cierto, CENAMI es la institución que encargada en realidad de establecer estos caudales, o llevar a cabo el registro de los caudales, pues acá en Tumbes tenemos que el proyecto especial también cuenta con esta información. Entonces, creemos que sería importante dentro de las acciones contar también con la información del proyecto especial binacional Puyango-Tumbes. En el punto 3, que tenemos generación de informes, a través del Consejo sería convocar al grupo de gestión de riesgos de prevención de desastres para consensuar la información analizada. Y una acción sería ya la elaboración del informe de acuerdo a la información que se ha analizado con todos los convocados. Y dentro de este informe también creemos conveniente poder considerar los puntos más vulnerables a lo largo de la cuenca, ¿no? Ya sea en la parte media o en la parte baja, que son los puntos más vulnerables ante un desastre, ante un posible desastre. En el punto 4, que tenemos distribución, a través del Consejo, es remitir los informes al OFREGER y a las Secretarías Técnicas de Defensa Civil y organizaciones de usuarios. En el punto de las acciones a desarrollar es la elaboración del sistema de alerta temprana, y en el punto 5, que es análisis y toma de decisiones, a través del Consejo, poder analizar este informe con el grupo de gestión de riesgos y prevención de desastres. Y como punto último, ¿qué acciones? Es ya las reuniones a través del Consejo, pero que sean reuniones, se podría decir que activamente participen los actores claves para poder tomar adecuadamente las decisiones que nos permitan, pues, establecer estrategias a fin de que no genere un mayor problema. Eso es por parte de nuestro grupo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Daisy Guerrero. Por favor, el grupo número 2 podría exponer la matriz que ha desarrollado. Ok, Elber, ¿comparto para que lo expongas o quién del grupo? Voy a compartir. Compartir. ¿Ahí se ve? Sí. Ya, listo. Disculpe. Ya. Buenas tardes con todos. Primero voy a exponer el caso que nos ha tocado a nosotros como grupo 2. Bueno, indica, el director regional de Agricultura de Tumbes advierte que tras las intensas lluvias se corre el riesgo de repetir la inundación del 2021, que afectó entre 1.200 y 1.500 hectáreas de cultivo, tanto de arroz, plátano, yuca y otros cultivos de pan llevar, que se produce en el Valle de Tumbes. Precisa que en la margen izquierda del río, en el sector Plateros específicamente, en el distrito de San Jacinto, está en crecimiento constante, según reportan los agricultores de la zona. Bueno, según el caso, y de acuerdo a la información que se ha obtenido, nuestra matriz se ha elaborado de la siguiente manera. En el proceso del ciclo de la gestión de la información, en el recojo de datos, bueno, aquí se ha considerado que se hacen visitas de campos para identificación de zonas vulnerables. Aquí le faltó zonas vulnerables en el sector específicamente que nos están indicando que puede sufrir daño cuando haya una inundación. En el procesamiento, bueno, se hace la elaboración de mapas de puntos georreferenciados de zonas vulnerables identificadas en campo, ¿no? En la generación de informes se elaboran los informes técnicos o el informe técnico de las zonas identificadas como vulnerables.
En la distribución se remiten el informe técnico al Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca para que se analice, socialice con todos los miembros del Consejo. Y en análisis y toma de decisiones, en acuerdos, se envían los informes técnicos a las instituciones competentes que hacen la vez de unidades ejecutoras. Bueno, con lo que respecta al recojo de datos, ¿qué acciones se debe considerar para mejorar la gestión de la información? Aquí tendríamos que adquirir equipos para mejorar la identificación de zonas vulnerables, utilizando pues ahora, como se estima, utilizar drones con piloto con licencia, y también agenciarse de los diferentes instrumentos que existen, como los vuelos que se pueden hacer en la zona para poder tomar los puntos, identificación de ellos. En el procesamiento, acá ¿qué acción? Es la utilización de las herramientas tecnológicas como ArcGIS, AutoCAD y otros. Estas herramientas nos van a servir para poder elaborar y mapear nuestras zonas identificadas en el sector donde se indica que puede sufrir de inundación. Y con respecto a la generación de información, el procesamiento de la información en gabinete debe ser consensuada con las instituciones involucradas en la evaluación para poder, sí, sacar un documento que sea factible y nutrido en información para poder enviar a las instituciones. En la distribución se debe socializar la información a todos los miembros del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca para su análisis y aprobación respectiva. ¿Por qué? Porque una siguiente acción que debe hacer el Consejo es la ejecución de fichas técnicas para la evaluación respectiva y luego su posterior registro en el CENEPRED para la búsqueda de presupuesto para la ejecución respectiva. O sea, si en esta zona se propone hacer defensas ribereñas, entonces tienen que llevarse esta elaboración de las fichas y llevar este proceso de registrarlas para que las instituciones que son unidades ejecutoras puedan buscar el presupuesto respectivo y generar la obra respectiva que se propone en la zona que se encuentra en inminente peligro de inundación si hubieran lluvias fuertes. Eso es todo como grupo 2 que hemos hecho. Gracias. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Bien, lo que vamos a hacer ahora es, yo voy a continuar con la presentación y a medida que continúe con la presentación voy a volver a algunos puntos que ustedes han expuesto. Pero en principio, lo que les tengo que decir es que el circuito, el ciclo de gestión de la información ha quedado bien entendido, ¿no? Ahora, lo ideal sería si ustedes, bueno, ya en su ejercicio profesional o en alguna cosa que se les ocurra, perdón, no, en alguna cosa que ustedes estén haciendo, que estén desarrollando sus informes, puedan identificar en qué fase están, ¿no? Si, por ejemplo, alguien está recogiendo las muestras de calidad del agua, sepa que es la fase de recojo de datos. Si ustedes tienen, generalmente esto pasa, ¿no? Cuando tienen practicantes o son tesistas o están en la oficina y son profesionales muy jóvenes, lo que generalmente hacen ellos es estar en la fase de procesamiento, ¿no? Las tablas, el Excel, el recojo de datos, ver si el comparativo entre un conjunto de datos que por ejemplo lo llaman dato crudo, ¿no? Si el dato crudo que están recogiendo de tal estación coincide con el dato que ya han elaborado de otra estación, o se aseguran de que su archivo de datos tenga, ¿no? Los horizontes completos, ¿no? Por ejemplo, es muy importante ahora, les comento desde mi punto de vista, los datos que se tengan sobre las inundaciones del 2017, 2015, incluso el 2012, si no recuerdo mal, hubo inundaciones interesantes en la parte norte. Ahora, la pregunta es, ¿qué tenemos de esos eventos? Tenemos los informes, tenemos, por ejemplo, los datos, tenemos reportes de la campaña agrícola, pese a que puede no ser un dato que maneje el Consejo de Cuenca, pero ¿se tiene algún repositorio? ¿Se sabe de alguna institución de la que se pueda saber cuántas hectáreas se perdieron en el 2015, cuántas hectáreas en el 2017? Es decir, conocer cómo es el estado de los datos que pueden ser importantes para la gestión de recursos hídricos, ¿no? Entonces, yo voy a continuar exponiendo la presentación que tengo aquí. Y pasamos al siguiente punto. Por ejemplo, ya, ideas generales. Es importante la importancia de generar y gestionar información para la toma de decisiones.
Y aquí ha sido crucial. En ambos casos, ¿no? En un caso hablábamos de reportes sobre lluvias, en el otro caso ya reportes sobre la crecida de un río con evidencia en algún sector. Y si ustedes se han dado cuenta, ¿por qué es importante en la toma de decisiones los datos? Porque incluso de manera preliminar, una situación como las dos que hemos analizado, que son solo 2 ejemplos, van a requerir la movilización de fondos. Y no solo la movilización de fondos, sino también, por ejemplo, ya una alerta hacia la comunidad. Y ahí recojo un poco una discusión que había sobre el final del tiempo en, creo que el grupo número 1. Y decían, ya, toma de decisiones, el punto 5, emitir un comunicado. Y algunos decían, no, pero emitir un comunicado ya no es parte del sistema. O sí, en el proceso de circuito de gestión de la información, cuando en el punto 5, en la toma de decisiones, se emite un comunicado, es parte del sistema de la gestión de la información. Ahora, decidir después el contenido del comunicado, el grupo objetivo al que va a ir, cuál es la precisión que va a tener, si se va a elevar solo a organizaciones de sociedad civil o se va a elevar a gobiernos locales. Todo eso, después de decidir que tiene que haber un comunicado, todo eso ya es parte de la gestión de la comunicación y la búsqueda de consenso, ¿no? Que es el taller de la siguiente semana. Pero si es que en el circuito de información, ustedes analizando la secuencia de producción de datos, procesamiento, la construcción del informe, la distribución y la última fase, la toma de decisiones, si es que han puesto emitir un comunicado, es justamente lo que se quiere dentro de este proceso, ¿no? O puede ser ya cuando se trata de datos mucho más, mucho menos urgentes, digamos, que los temas relacionados a riesgo, puede ser reconfigurar la colocación de estaciones para mejorar la toma de datos, ¿no? Puede ser un conjunto así más o menos distinto. A ver, tenemos un comentario de la señora Doris Sanginés, por favor, sí, adelante. Señor Cisneros, una consulta que no me Dígame. quedó clara también, incluso en el debate del mismo grupo. Lo que usted como ejemplo lo ha puesto, ¿no? Resolvemos hacer un comunicado. Para mí sigue siendo parte de la distribución, o sea, del proceso de comunicación, ¿cierto? De la parte de comunicación de la información. En análisis, yo entiendo que es a posteriori, como una especie de evaluación y monitoreo de una especie de evaluación de lo que he hecho en los anteriores procesos. Eso es lo que no lo tengo muy claro. Si Perfecto. ese análisis yo lo final es parte del proceso de los 4, consecución o seguimiento de los otros pasos, o es una reflexión, como usted lo planteó en el gráfico, ¿no? Como cuando hacemos monitoreo y seguimiento, los planes en la planificación, es como para evaluar todo lo primero y replantear para mejorar en siguientes procesos. Eso es lo que no me quedó muy claro. Perfecto, yo paso ahí porque muchísimas gracias por su intervención. Y sí, disculpen, a ver, el tiempo está corto, entonces la mayoría de veces yo hablo demasiado rápido y en realidad, entonces voy a cambiar de ejemplo. Imagínense esta situación. Hay un reporte y, por ejemplo, empieza a sospecharse que no hubo la cantidad de lluvia suficiente en la parte alta y ustedes como Consejo de Recursos Hídricos manejan una represa. Y la mayoría de sus usuarios son, por ejemplo, agricultores que producen arroz. Puede haber el inicio, la sospecha de que no va a alcanzar el agua almacenada, ¿no? Y ustedes dirán, ¿es importante decirle a un agricultor si es que la campaña no va a poder culminarse? Sí, totalmente, porque peor que no cultivar es perder el cultivo, ¿no? Porque en el proceso ya tienen comprometido una serie de gastos, etc. Entonces, la urgencia de la información la tenemos clara. ¿Qué datos necesitamos? Primero, si ha habido una sospecha de que la temporada de lluvias no ha sido la adecuada, entonces recoger esa información, ¿no?
¿Qué datos, qué fuentes podemos tener? Ahí tenemos una ventaja, digamos, ¿no? Que es la existencia de una represa. Entonces ya sabemos cuál es el nivel al que tiene que llegar, etc. Comienza a circular el informe. Primero el informe se maneja desde un enfoque muy técnico, ¿no? El especialista que está ahí en la represa, las lecturas diarias, se hace un informe. Ese informe contiene cierto adelanto de información, pero cuando estamos hablando dentro del circuito institucional, ese informe ya tiene una línea de distribución, ¿no? Entonces, hasta esa parte, por ejemplo, el nivel número 4, que es la distribución, sigue siendo al interior de la institución. Y ese informe, por ejemplo, va a llegar ya al funcionario de más alto nivel o al conjunto de funcionarios de más alto nivel dentro del consejo, y el informe, al ser analizado, lo que puede decir es, la cantidad de agua almacenada está todavía dentro de los límites en los que es segura, ¿no? Y llegamos al punto 5, que es el análisis y toma de decisiones. Y entonces, al llegar al circuito, habiendo pasado el proceso de distribución, análisis, procesamiento, etcétera, la información ya no tiene que salir fuera del circuito. Entonces, por ejemplo, en ese caso, ya no se necesitaría cumplir lo de los comunicados hacia afuera, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a lo que vamos, y esto si queda un poco más claro, es que el circuito de gestión de la información es un circuito dentro de la institución. Incluso la fase de distribución es una fase en la que los directamente involucrados en alguna toma de decisión dentro de la institución van a recibir el informe, ¿no? O van a tener acceso a la información que se está discutiendo, ¿no? Y, a ver, sí, señora Milagros Vázquez, sí, muy rápido para poder cumplir con los tiempos. Adelante. Rapidito nomás, sí, justamente ya justo lo que había consultado la licenciada, y ya creo que le dio respuesta. Yo también le entendí que es dentro de ese círculo que compete a las instituciones, ¿no? Pero sí. hay algo cierto, que es una temática y es una problemática en un determinado sector, ¿no? Entonces la información, el informe técnico, lo que se maneje de manera interna en términos técnicos, también tendría que trabajarse para bajar esa información a esa población, ¿no? A esa comunidad, a esos líderes, porque son diferentes, ¿verdad? O sea, no podemos ir allá con palabras técnicas ni nada, sino de acuerdo a la población objetivo, porque también debería llevarse esa información al lugar, por decir así. No sé si me comprende. Exactamente. Y Gracias. justo yo quiero decirle, ese tratamiento de la información no ocurre solo de la institución hacia afuera, sino que tiene que ocurrir dentro de la institución. ¿Por qué? Si nosotros tenemos datos de calidad del agua, ¿no? Y un especialista en calidad del agua, y es una persona especializada, y el director o el gerente del Consejo de Recursos Hídricos no necesita ser un hidrólogo, ¿no? Lo más probable es que no lo sea, puede ser un economista. Yo he conocido economistas que están ahí porque necesitamos un gestor, ¿no? Desde temas administrativos y económicos. Y el informe mismo no puede llegar hasta el director y decir, sí, que hemos detectado que hay 400 partículas por millón de tal contaminante. Ya, ¿y eso qué me dice a mí, que soy el que va a decidir si cerramos las válvulas o damos alerta a la empresa de agua potable? No, el informe ya tuvo que transformarse de datos recolectados, por ejemplo, en el muestreo, el análisis y la construcción del informe, y en el procesamiento alguien tiene que haber recogido esa información y transformado dentro del informe y decirle al que va a decidir, mira, hemos superado 2 veces el límite máximo permisible, pero estamos por debajo del nivel de toxicidad según tal o cual informe, ¿no? Entonces, exactamente lo que dice, en la transformación de los datos y en informes y el tratamiento de ese informe para que sirva para la toma de decisiones, tiene que estar adecuado a quiénes son los individuos, personas o instituciones que van a recepcionar y tienen que entender esa información. Y después de que el circuito de manejo de información dentro de la institución, que ya ha sufrido transformaciones, tiene que llegar a la opinión pública o salir del sistema,
esto del tratamiento de la información para que sea entendido es mucho, mucho más urgente, ¿no? Y ahí está lo que hemos discutido y seguro vamos a poder discutir con ustedes es el informe técnico decide que sí, miren, ya va a desbordarse el río. ¿Y qué hacen? ¿Y qué se ha hecho siempre? ¿No? O sea, no que siempre, pero yo he visto muchos casos en los que sí. Se emite un comunicado que le dice a la población que el río va a superar los 800 metros cúbicos por segundo. Ya. ¿Qué es 800 metros cúbicos? ¿Cómo sabemos si va a afectar o no a tal o cual poblado? ¿No? O sea, ahí, en ese punto, que ya es el tema de la siguiente sesión, notamos lo importante que es el tratamiento de los datos y de los informes, ¿no? Pero nuevamente, regresando a la idea, no solo cuando la información tiene que salir de nuestra institución, tiene que ser tratada, adecuada para que las personas lo entiendan, sino en el proceso de circular dentro de la institución también tiene que ser tratada y tiene que ser adecuada. ¿Por qué? Porque justamente estamos dentro de una institución en la que para que funcione necesita que cada miembro tenga habilidades distintas. Porque, ¿qué haríamos si un Consejo de Recursos Hídricos está lleno de hidrólogos especialistas en calidad del agua? Ya, llega el momento de tomar decisiones, construir el plan de gestión de recursos hídricos, ver el tema del financiamiento para el plan de recursos hídricos y todos se quedarían, no sé, mirándose, ¿no? Porque no necesitamos economistas, necesitamos administradores, especialistas de calidad, hidrólogos, es decir, y cada uno de ellos maneja un lenguaje distinto y tiene una valoración distinta de los datos. Así que pasamos rápidamente a los datos y disculpen que me extendí un poco en eso. Voy a verificar la hora. Muy bien, entonces, rápido. Objetivos del Sistema Nacional de Información de los Recursos Hídricos. Y aquí yo quiero llegar nuevamente a una reflexión. Si bien es cierto, les mencioné, hemos tenido etapas en el proceso de gestión de recursos hídricos, incluso dentro de la ley actual de gestión de recursos hídricos, en los que, pese a la importancia de trabajar con datos, la inversión y las posibilidades que hemos tenido de tener datos concretos de la cuenca que se gestiona han sido muy limitados. Pero proyectos como el programa de modernización de la gestión de recursos hídricos, lo que están haciendo es construir en algunos sectores lo que constituye un ideal de la gestión de los recursos hídricos, que es tener mayor cantidad de datos. La pregunta que nos hacemos siempre, tanto en este sistema como en otros, muy bien, una limitante para la gestión del territorio ha sido el acceso a los datos. ¿Qué va a pasar cuando nuestro acceso a datos más bien se masifique? Porque los costos, por ejemplo, de instalación de equipos ya cada vez son mucho más accesibles, es más sencillo colocar instrumentos, es más barato contratar transmisión satelital, etc. ¿Qué vamos a hacer si cuando en una cuenca estábamos acostumbrados a gestionarla en función del aforo que teníamos en los 3 o 4 sistemas de monitoreo, si ahora tenemos 40 o 50? Y si nuestros usuarios tienen demandas completamente diversas, ¿no? Necesitamos primero plantearnos que existe un sistema de gestión de la información del que vamos a ser nosotros operadores, en algún momento operadores intermedios, y que va a existir un soporte, como por ejemplo el Sistema Nacional de Información sobre Recursos Hídricos. Entonces, como operadores del sistema necesitamos visualizar cuáles son las posibilidades a futuro y plantear nuestra posición dentro de estas posibilidades a futuro, ¿no? A ver, dentro de los objetivos del sistema nacional es, por ejemplo, coordinar, asegurar la gestión integrada, participativa, multisectorial del aprovechamiento sostenible y uso eficiente y la conservación de protección de calidad y el incremento de la disponibilidad de recursos hídricos en los ámbitos territoriales de los órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional del Agua y las cuencas hidrográficas. Es un objetivo muy, muy amplio. ¿Por qué? Porque lo que se entiende es que cuanto mejore la información, vamos a mejorar nuestras decisiones. Y esas decisiones tienen que ver con la gestión integrada, participativa, multisectorial, etc., ¿no? Promover elaboración de estudios, ejecución, programas, proyectos de investigación, capacitación en materia de gestión de recursos hídricos, de acuerdo con la política, Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, el Plan Nacional de Recursos Hídricos y los planes de recursos hídricos de la cuenca.
contribuir a la planificación, concertación, regulación, uso sostenible, conservación, preservación y la recuperación del agua y sus bienes asociados, que es crucial, ¿no? Cómo recuperamos espacios intervenidos tanto por industria, por agricultura, por actividades extractivas, etc. Los datos son la base de las decisiones. Y promover el establecimiento de una cultura del agua que reconozca el valor ambiental, cultural, económico y social del agua. Y ya cuando hablamos de esto de promover el establecimiento de una cultura del agua, hablamos ya de cuál va a ser el impacto de la información que el Consejo de Recursos Hídricos pueda ya sacar fuera de sí, es decir, cómo preparamos informes o cómo hacemos que nuestra información sea compatible para que la usen en las escuelas, en procesos de cultura del agua, ¿no? O la comunidad, o si va a haber un periodo de escasez de agua, de qué manera convencer a las personas a través de las empresas prestadoras de servicio, obviamente, de, por ejemplo, economizar el uso del agua. Entonces, todas estas cosas tienen que ver ya con el proceso de comunicación hacia afuera y la búsqueda de consensos. ¿Por qué? Y aquí adelanto algo que es algo que íbamos a hablar en la siguiente sesión. Ustedes y nosotros todos reconocemos, por ejemplo, que en el proceso de gestión del territorio, la existencia de los consejos de cuenca, consejos de gestión de recursos hídricos de cuenca, son el elemento esencial. Pero ¿cuál es el problema que tenemos y que acarreamos hace décadas y que se ha discutido? Y es que nuestro enfoque de gestión del territorio es un enfoque administrativo basado en jurisdicciones, que son distritos, provincias, regiones, que no responden necesariamente a un enfoque de cuenca, ¿no? Eso, bueno, creo que en el río Tumbes no pasa mucho, quizás pase en ríos un poco más pequeños, o incluso sí pasa, pero a ver, tenemos un río importante para nosotros, que estamos gestionando, lo que tiene problemas de ocupación de riberas, problemas de contaminantes, problemas de empresas asentadas, etc. Pero la margen derecha le pertenece a un distrito y probablemente a una provincia, y la margen izquierda a otro distrito y otra provincia. ¿Y qué hacen? Bueno, los espacios territoriales son espacios de instituciones y de personas que, aparte de los elementos del interés común, tienen intereses particulares. Entonces, ahí está el gran reto, ¿no? El Consejo de Recursos Hídricos surge en un espacio en el que necesita coordinar instituciones que no están diseñadas en función de un enfoque territorial de cuenca, ¿no? Y discúlpeme, Milagros, esta vez no voy a poder darle la palabra porque estamos ya bastante estrechos con el tiempo, pero estoy completamente seguro que usted y sus compañeros comparten esta problemática, que es una problemática de fondo. Todas las instancias técnicas, desde la PCM, ¿no? La Dirección Nacional de Delimitación Territorial, ¿no? La unidad, el Ministerio de Agricultura, todos reconocen que es un problema de fondo, ¿no? De cómo hemos dividido el territorio y de cómo esto no apoya o no se apoya directamente en un enfoque de gestión de cuencas. Y entonces ahí la importancia de que ustedes, como parte de un consejo de recursos hídricos o personal ligado a una agencia administradora de agua, pueda tener un poco más de contacto con estos elementos, por ejemplo, la gestión de la información en recursos hídricos. Voy a pasar un poco más rápido. Esta es una diapositiva de la Autoridad Nacional del Agua sobre el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, ¿no? Abarca, ¿no? la complejidad del gobierno nacional, gobiernos locales, regionales, distritales, diversos usos, pecuario, industrial, agrario. Justo de esos vamos a poder tratar la siguiente semana. Tenemos unos ejemplos que seguro van a ser muy reconocidos por ustedes. Y el circuito, disculpen un instante, este circuito que es bastante interesante, nos menciona, por ejemplo, disculpen, regreso. Este circuito, que son las funciones del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. Voy a hacer un repaso rápido de esto. Está en las diapositivas, ustedes las van a tener en acceso. Pero, por ejemplo, elaborar y proponer normas en materia de información.
es crucial y está trabajando en eso. ¿Por qué? Porque la información de base va a permitir, por ejemplo, los procesos de análisis posteriores. Una política basada en un punto inicial de elaboración de normas en materia de información, por ejemplo, va a disminuir el problema de que hay instituciones que generan datos cada 15 minutos y son datos promediados de 15 minutos, o hay instituciones que generan datos de la lectura puntual cada hora, ¿no? O cuando se trata de gestionar datos necesitamos orientarnos hacia la interoperatividad, ¿no? Acopiar, consolidar, analizar, estandarizar sistemas, administrar y difundir la información en el sistema nacional de información. Y es algo a lo que no hemos estado yendo. No sé si ustedes han tenido ocasión de analizar datos producidos por la Marina de Guerra, muy importantes, pero ni siquiera el sistema de referencia geográfica es el mismo para poder cruzar datos. Entonces, ¿no? Y eso es un problema y tiene que ser abordado por el enfoque de las funciones nacionales, las funciones del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. Elaborar, consolidar la estadística institucional de los recursos hídricos, tan importante para tomar decisiones. Por ejemplo, ¿no? Uno de ustedes mencionaba, ya, tenemos datos de que el río va a crecer o de que el río está creciendo, pero ¿tenemos acaso los datos de cómo se comportó las temporadas pasadas? Porque una crecida del río podría resultar amenazante ahora para un poblador que está ahí y que no tiene mucho tiempo, pero si tenemos datos claros vamos a poder comparar de cómo el río probablemente creció así hace 5 años y en realidad no desbordó porque, ¿no? Había variaciones del terreno, y etcétera, ¿no? Entonces, necesitamos apoyarnos en datos del pasado. Proponer, supervisar el cumplimiento de lineamientos que permitan asegurar la calidad de la información sobre los recursos hídricos. Y alguien justo lo mencionaba, ¿no? Ya llega esos datos, pero ¿tenemos certeza de la calidad de esos datos? ¿Qué pasa si los datos están siendo aportados por un sensor que no tiene el estándar necesario para trabajar aquí? ¿Cuál es su margen de error? ¿No? Y eso es un elemento esencial del manejo de información. Contribuir, formular, implementar y realizar el seguimiento de las políticas y planes y normas sobre la tecnología de la información, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado que recibimos datos independientemente de cuál es el instrumento que lo ha recolectado, porque el estándar no te dice, oye, mandas el conjunto de datos, el paquete, y dices que es tal o cual instrumento, etc. Entonces, las normas para sistematizar todo eso están en proceso de diseño. Algunas ya se han diseñado y lo que se busca es que todos, primero, no sé si esta idea queda clara, entender la complejidad de un sistema de información, de un sistema de gestión de la información. Porque entendiendo la complejidad vamos a darle la importancia necesaria. Muchos de estos pasos son desarrollados ya de manera automática, ¿no? Cuando mapeamos datos, cuando los metemos a una tabla de Excel, no nos estamos preguntando muchas de estas cosas, y estas cosas son importantes para poder gestionar esa información. Salto un poco, al 7, proponer, implementar y supervisar herramientas tecnológicas, así como administrar las redes de servicios de comunicación, de voz, de datos, video, intranet, portal, etcétera, ¿no? Y esto va a ocurrir en el Observatorio de Recursos Hídricos, ¿no? El Observatorio del Agua, que le llaman, ¿no? Vamos a tener acceso, por ejemplo, a información que ya ha sido elaborada, pero para poder ser elaborada y que nosotros la visualicemos ahí, va a necesitar pasar todos estos pasos anteriores. Implementar, conducir y sistematizar el banco de archivo analógico y digital, de cartografía, imágenes satelitales y otros, además que le asigne la jefatura y corresponde de acuerdo a la legislación vigente, ¿no? Hay ideales de gestión de la información, de cómo puede estar funcionando hacia adelante, ¿no? Seguro ustedes han visto, ¿no? O en películas o en exposiciones de otros países que les llegan mensajes de texto a las personas y les dice, en el caso de que vivan cerca a un río que puede ser potencialmente contaminante, ¿no? Que ya terminó la temporada y de que por el descenso del volumen del agua ya no es recomendable pescar, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas son accesibles completamente, pero requieren de que entendamos la complejidad de la gestión de la información, como les decía.
Aquí, y esto lo van a tener ustedes ¿no? Lo tienen como materiales, hay muchas de las fuentes de información nacionales que pueden aportar datos para la gestión de la información y la toma de decisiones, aparte de las propias de la Autoridad Nacional del Agua. Otro de los ideales, la sala de monitoreo, que, bueno, van a ser instaladas, ¿no? Idealmente, primero en algunas de los consejos de recursos hídricos, pero lo ideal es que cualquier consejo de recursos hídricos tenga un espacio de monitoreo donde la información producida por el Sistema Nacional de Información sobre Recursos Hídricos y otras bases de información pueda ser visualizada, analizada y sirva para la toma de decisiones, ¿no? Y aquí, bueno, los canales de difusión, esto es parte un poco de lo que vamos a discutir ya la siguiente sesión. Y el punto final de esta sesión, que es el trabajo individual, la tarea individual. Ya les había mencionado al inicio que era necesario que descarguen cada uno de ustedes también el trabajo, no tanto el trabajo mismo, sino la matriz. ¿Y qué pasa con esta matriz? Primero ustedes tienen que escoger una de las acciones elegidas dentro del trabajo grupal, ya sea en la fase de recojo de datos, procesamiento, elaboración de informe, distribución o la toma de decisiones, y ampliar mucho más el detalle que habíamos mencionado, ¿no? Cómo se desarrolla, cuál es la importancia dentro de todo el proceso general, etc. Entonces, lo que queremos es que cada una de esas líneas de la matriz ustedes puedan llevarlas a una tarea individual y ampliarlas. Ahí es importante que tenemos una multiplicidad de especialistas, algunos son especialistas administrativos, probablemente les interese más el tema de la toma de decisiones y análisis de datos, ¿no? O hay especialistas, ¿no? Probablemente algún hidrólogo aquí que nos mencione algo sobre el recojo de datos y de qué manera puede mejorar ese recojo de datos. Así que aquí lo que les pedimos es una ampliación de lo que ya nos han mencionado como trabajo grupal, pero cada uno de ustedes. Así que el trabajo debe ser enviado al correo de la licenciada Edi Palomino, está aquí, nos ha acompañado en esta sesión, y el plazo es hasta 24 horas antes de la siguiente sesión. Entiendo que la siguiente sesión nos va a tocar el día miércoles de la próxima semana, así que el plazo de entrega final es martes 3 de la tarde de la próxima semana. Bueno, con eso yo termino. Estamos justo a tiempo. Muchas gracias por su atención. Supongo que en el proceso de enviar su trabajo individual, si ustedes tuvieran alguna duda que quisieran incluirla ahí, también podríamos ponerla. Muchas gracias, muy buenas tardes y gracias por su atención. Hasta la siguiente semana.